Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Optimismo de las delegaciones de Estados Unidos e Irán luego del segundo encuentro para discutir sobre el programa nuclear iraní. Teherán calificó la reunión celebrada hoy en Roma como fructífera, mientras que Washington informó de un muy buen progreso. Una tercera jornada de negociaciones tendrá lugar la próxima semana con la mediación de Omán. Rusia declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania durante la Pascua. El presidente Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas cesar las hostilidades hasta el final del domingo. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky denunció ataques con drones rusos y pidió que la pausa se prolongue hasta más allá del 20 de abril. México rechazó tajantemente las acusaciones de Ecuador de ser la fuente de supuestos actos delictivos contra el presidente Daniel Noboa y su gabinete. El país andino se declaró en alerta máxima después de que el ejército advirtiera sobre un presunto traslado de sicarios desde territorio mexicano y otros países para atentar contra el gobierno ecuatoriano. Iniciamos en Roma. La capital italiana fue escenario del segundo encuentro entre delegaciones de Estados Unidos e Irán para discutir el programa nuclear iraní. Ambos países vieron con optimismo esta reunión. Teherán la calificó como fructífera, mientras que Washington informó de un muy buen progreso. Un tercer encuentro con la mediación de Omán tendrá lugar la próxima semana. El gobierno de Donald Trump ha declarado que pretende impedir que la República Islámica tenga un arma nuclear, al tiempo que Irán rechaza los señalamientos y argumenta que su programa tiene fines pacíficos y defiende además su programa de enriquecimiento de uranio. Y mientras Estados Unidos e Irán intentan llegar a un nuevo acuerdo nuclear, la comunidad internacional clama por la no proliferación. ¿Pero qué países tienen armas nucleares hoy y cuáles son las limitaciones legales para adquirir arsenal nuclear? Lo vemos en el informe de Gabriel Colchen. La cuestión del programa nuclear iraní vuelve a poner en el centro de las preocupaciones el tema de la proliferación nuclear a nivel mundial. Hoy en día se reconoce que 9 países tienen armas nucleares: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Corea del Norte e Israel, aunque este último país no reconoce tenerlas. Desde el Tratado de No Proliferación firmado en 1968, se supone que solo los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pueden tener este arsenal, pero desde entonces las cosas cambiaron. El Tratado de No Proliferación, que está firmado prácticamente por todos los países del mundo, salvo muy pocos, justamente lo que prohíbe es, congela la situación a 1968. Es decir, los 5 países que tenían armas nucleares en ese momento las tienen y pueden tenerlas, y el resto del mundo firmante del tratado no puede tenerlas. Hay 4 países que no han firmado el tratado o que se retiraron del tratado, que son la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Por lo tanto, 9 países tienen armas nucleares. En total, Rusia y Estados Unidos son los países que más armas nucleares tienen. Ellos dos poseen cerca del 90% del arsenal nuclear oficial mundial, según cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Desde que Donald Trump se retiró del acuerdo con Irán en 2018, Teherán enriqueció su uranio encima del 4% necesario para un uso civil. Hoy tendría un uranio enriquecido en un 60%, acercándose al 90% necesario para fabricar armas nucleares, lo que preocupa a Estados Unidos y sus aliados. Entonces, si Irán tuviera armas nucleares, yo lo primero que miraría, por supuesto, Israel, pero además Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita es un país que tiene una relación complicada con Irán, en tensión, que va y viene, pero es un competidor de Irán por el liderazgo regional. Irán es un país chiita, Arabia Saudita es sunita, y Arabia Saudita tiene muchos recursos, o sea, mucho dinero, digamos, y además está avanzando muchísimo, ha invertido mucho en tecnología de armamentos y en tecnología nuclear para usos pacíficos. Entonces, yo no estoy diciendo que Arabia Saudita vaya a tener armas nucleares necesariamente, pero definitivamente ahí puede haber un problema, sin duda, claro. Según el Tratado de 1968, los países deben dirigirse hacia el desarme nuclear progresivo, algo que en el contexto actual tiene poca probabilidad de ocurrir.
Y ahora hablamos sobre la guerra en Ucrania. Rusia declaró este sábado un alto el fuego unilateral en Ucrania con motivo de la Pascua Ortodoxa. El presidente Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas cesar las hostilidades hasta el final del domingo. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció una serie de ataques rusos con drones y pidió que la pausa que dure más allá del 20 de abril. Maxim Pluvinet tiene los detalles. Una corta y frágil tregua mientras los frentes siguen activos. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el sábado un alto el fuego unilateral de Pascua en Ucrania que durará hasta la medianoche del domingo el lunes. Sobre la base de los principios humanitarios, hoy desde las 18 horas hasta las 0 horas del domingo al lunes, la parte rusa declara la tregua de Pascua. Ordenó detener todas las operaciones militares durante este periodo. Esperamos que la parte ucraniana siga nuestro ejemplo. Sin embargo, poco antes, el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, declaró que las tropas habían retomado más del 99% del territorio tomado por Ucrania en la región rusa de Kursk, tras una incursión de las tropas de Kiev en agosto de 2024. El Ministerio de Defensa ruso afirmó este sábado que retomaron control de una aldea fronteriza con Ucrania, Oleshnia. Por su lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que las tropas ucranianas también tuvieron logros en la región rusa de Belgorod. En un mensaje en redes sociales, Zelensky acusó a Putin de jugar con las vidas humanas denunciando ataques de drones rusos minutos antes de la tregua. En cuanto a otro intento de Putin de jugar con vidas humanas, en este momento se están propagando por toda Ucrania alertas de ataques aéreos. A las 17:15 se detectaron drones de ataques rusos. A la vez, ambos países realizaron un canje de 246 prisioneros de guerra cada uno por el periodo de Pascua. En sus redes, Zelensky celebró el regreso de 277 soldados en total, incluyendo a 31 heridos. Y de Ucrania nos vamos a la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó que ordenó a su ejército incrementar la presión sobre Hamas y advirtió que liberará a todos los rehenes sin rendirse ante el grupo islamista. La medida tiene lugar después de que Hamas rechazara la propuesta de un alto el fuego temporal por no incluir el fin de la guerra entre sus puntos. Este sábado, el ejército de Israel ha asesinado al menos 50 personas en el enclave palestino. He ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que respondan con firmeza y aumenten aún más la presión sobre Hamás. Estamos en la guerra del renacimiento, la guerra en 7 frentes. Esta guerra tiene un precio muy alto, pero nosotros, como pueblo que anhela la vida, no tenemos más opción que seguir luchando por nuestra propia existencia hasta la victoria. En información de nuestro continente latinoamericano, México rechazó las acusaciones de Ecuador de estar vinculado con supuestos actos delictivos contra el presidente Daniel Noboa y su gabinete. El país andino se declaró ayer en alerta máxima después de que el ejército advirtiera sobre un presunto traslado de sicarios desde territorio mexicano y también desde otros países con el objetivo de atentar contra el gobierno ecuatoriano. Recordemos que tan solo ayer el Consejo Nacional Electoral oficializó la reelección del mandatario ecuatoriano tras la segunda vuelta electoral. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. Y para despedirnos en vísperas de la Pascua Ortodoxa, en Jerusalén una multitud de fieles asistieron a la tradicional ceremonia del fuego sagrado celebrada en la iglesia del Santo Sepulcro, un rito milenario que simboliza el regreso de Jesús a la vida después de su crucifixión. Laurel tiene todos los detalles. Una vez más, las llamas iluminaron la cavernosa iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Un día antes de Pascua, los cristianos ortodoxos acudieron en masa a la ceremonia del fuego sagrado, una celebración milenaria que simboliza la resurrección de Jesús y que suele atraer a miles de fieles de todos los países. ¿Cómo fue? Fue como el año anterior y como será en los próximos años. Una alegría muy grande de luz y de felicidad, porque Dios es luz. Hoy es la festividad más importante para los cristianos ortodoxos y para el mundo cristiano, que a partir de hoy el mundo entero goce de paz, salud y tranquilidad. Este mundo debería conocer solo la paz, no la guerra.
Las llamas del fuego sagrado llegaron luego a la Basílica de la Natividad de Belén en Cisjordania ocupada, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Una celebración a la sombra de la guerra en Gaza para esos palestinos cristianos. Si revisan los documentos de identidad del pueblo árabe palestino, no hay ninguna indicación de musulmán o cristiano. Somos un solo pueblo, una sola sangre. Hoy Gaza, Belén, Turham y Jenin son pueblos palestinos afligidos. ¿Cómo puede un palestino ser feliz mientras su hermano sangra? Este año, el gobierno israelí otorgó 7.000 permisos con una duración de una semana para los cerca de 50.000 palestinos cristianos que residen en Cisjordania ocupada y que querían asistir a los servicios religiosos de Pascua en las iglesias de Jerusalén. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Continúe con nosotros aquí en France 24. Hasta la próxima.